Advertencia, nota importante. Este audiolibro es una producción de entretenimiento y no tiene fines educativos o informativos. Estoy mejorando mis habilidades de narración y dicción, por lo que agradezco su paciencia y comprensión. 4. Las brujas vascas, 1609. Esta vigorosa ejecución de sacerdotes indica claramente que el señor de Lancre es un espíritu independiente. En política lo es. En su libro The Prince, 1617, declara sin rodeos que la ley está por encima del rey. Jamás los vascos han sido mejor pintados que en el libro Inconsistence. En Francia como en España, sus privilegios los convertían casi en una república independiente. Los vascos franceses no tenían más obligación con el rey que la de servirlo con ejércitos. El primer toque de tambor debían armar 2000 hombres bajo capitanes vascos. El clero no pesaba aquí mucho. Perseguían poco a los brujos, ya que él mismo era un poco brujo. El fraile bailaba, llevaba espada, concurría con su amante al aquelarre. Esta amante era su sacristana, o Benedicte, la mujer encargada del cuidado de la iglesia. El fraile no se peleaba con nadie. Decía a Dios su misa blanca durante el día y por la noche asistía a la misa negra del diablo, que a veces se realizaba en la misma iglesia Lancre. Los vascos de Bayona y de San Juan de Luz eran hombres de mentalidad aventurera y excéntrica, de fabulosa audacia. Salían en sus barcas en medio de los mares más embravecidos, a arponear las ballenas, dejando detrás innumerables viudas. Se lanza Anne en masa hacia las colonias de Enrique IV, hacia el imperio del Canadá, dejando a sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. En cuanto a los niños, estos marinos tan honestos y virtuosos hubieran pensado más en ellos si hubieran estado seguros de que eran sus hijos, pero al regreso de sus ausencias calculaban, contaban, y la cuenta jamás salía bien. Las mujeres, muy bonitas, muy audaces e imaginativas, pasaban el día en los cementerios, sentadas sobre las tumbas, charlando sobre el aquelarre al que pensaban concurrir por la noche. El aquelarre era su entusiasmo y su furor. La naturaleza las hacía brujas. Las vascas son hijas de mar y de la ilusión. Nadan como peces y luchan entre las olas. Su amo natural es el príncipe del aire, el rey de los vientos y de los sueños, aquel que inundaba a la divina y le soplaba el porvenir. El juez que las quemó quedó hechizado por ellas. Cuando se les ve, dice pasar con la cabellera al viento o caída sobre los hombros, estas mujeres parecen adornadas, armadas, y cuando el sol pasa a través de sus cabellos como si fuera una nube, el resplandor es violento y crea ardientes relámpagos. De ahí proviene la fascinación de sus ojos, tan peligrosos para el amor como para el sortilegio. Este bordel es magistrado amable, el primer tipo de esos jueces mundanos que aligeraron la toga en el siglo XVII, toca el laúd en los entreactos y hace bailar a las brujas antes de mandarlas a la hoguera. Escribe bien, es bastante más claro que todos los otros y, sin embargo, se percibe en él una nueva causa de oscuridad inherente a la época. Es que entre el gran número de brujas que el juez no puede quemar, se percibe finalmente que ésta había de ser indulgente con aquellas que sepan penetrar mejor en su pensamiento, en sus pasiones. ¿Qué pasiones? Por lo pronto una pasión popular, el amor, a lo horrible maravilloso, el placer de tener miedo y también, hay que decirlo, la diversión con las cosas indecentes. Añadamos a esto un poco de vanidad. Cuanto más terrible y furibundo muestran al diablo estas mujeres ávidas, tanto más halagado se siente el juez de poder derrotar a un rival semejante. Se envuelve en su victoria, reina en su estupidez, triunfa en medio de esta loca charlatanería. La mejor pieza de este género es el proceso verbal español del auto de fe de Logroño, 9 de noviembre de 1610, que se lee en Llorente.
Lancre, que lo cita con amargura y que quisiera despreciarlo, reconoce el encanto infinito de la fiesta, el esplendor del espectáculo, el hechizo profundo de la música. Sobre un celdazo estaban las mujeres que iban a ser quemadas. Un número reducido y sobre todo la multitud de las liberadas. La heroína arrepentida cuya confesión se lee se ha atrevido a todo. No hay nada más loco que esta confesión. Se dice en ella que en el aquelarre los niños son comidos en pedazos y como segundo plato se sirven cuerpos de brujo desenterrados. Los sapos bailan, hablan, se quejan amorosamente de sus amantes, las hacen regañar por el diablo. Este guía cortésmente a las brujas que ocurren al aquelarre, alumbrándolas con el brazo de un niño, muertos sin bautismo, etc. La brujería entre los vascos franceses ofrece un aspecto menos fantástico. Parece que aquí el aquelarre no era más que una gran fiesta en la que todos, hasta los nobles, se divertían. En la primera fila figuraban unas personas veladas, enmascaradas, que algunos creían príncipes. Antes no se veía, dice Lancre, más que a los idiotas de los páramos. Ahora se ven aquí personas de calidad. Satanás, para festejar a estas figuras locales, creaba a veces un obispo del aquelarre. Este es el título que se dio al joven señor de Lancinena, con quien el diablo se dignó abrir el baile. Bien apoyadas, las brujas podían reinar. Ejercían sobre la comarca un increíble terror imaginario. Numerosas personas se creían sus víctimas y realmente se enfermaban de gravedad. Muchos eran castigados por los ataques de epilepsia o ladraban como perros. La pequeña ciudad de Dax llegó a contar hasta 40 de estos desdichados ladradores. Una dependencia atroz los ligaba a la bruja, al punto que una dama llamada Corno, testigo, al acercarse a la bruja, a quien ni siquiera veía, se puso a ladrar furiosamente y sin poder contenerse. Aquellos quienes se atribuían un poder tan terrible eran naturalmente los amos. Nadie se hubiera atrevido a cerrarles las puertas. Un magistrado, el asesor criminal de Bayona, dejó celebrar el aquelarre en su casa. El señor de Saint-Pé, Urtubi, fue obligado a realizar esta fiesta en su castillo, pero perdió la cabeza a tal punto que imaginó que una bruja le había chupado la sangre. El miedo le dio coraje y junto con otro caballero se dirigió a Burdeos. Llegó al Parlamento y obtuvo del rey que 2 de sus miembros, los señores de Spagnet y de Lancre, fueran comisionados para juzgar a los brujos del País Vasco. Comisión absoluta sin apelación que procedió con un vigor inesperado. Juzgó en 4 meses a 70 u 80 brujas y examinó unas 500, igualmente marcadas por el signo del diablo, pero que figuraron en el proceso solo como testigos. Mayo-agosto de 1609. No carecía de peligro para 2 hombres y algunos soldados. Proceder en esta forma en medio de una población violenta, de mente exaltada, de una muchedumbre audaz y salvaje de mujeres, de marinos. El otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran brujos y quienes los comisionados laicos debían juzgar pese a la viva oposición del clero. Cuando los jueces llegaron, muchas de estas personas se escaparon en las montañas. Otras se quedaron y dijeron que eran los jueces quienes iban a ser quemados. Las brujas se asustaron tan poco que durante la audiencia se durmieron con el sueño sabático y aseguraron al despertar haber gozado. En el tribunal mismo de las beatitudes de Satanás, muchas dijeron: solo sufrimos por no poder testimoniar que ardemos de deseos de sufrir por él. Muchas, al ser interrogadas, dijeron que no podían hablar. Satanás les obstruía la laringe, se les subía la garganta. El más joven de los comisionados, Lancre, que escribe esta historia, era un hombre de mundo. Las brujas entrevieron que con un nombre semejante había medio de salvarse. La liga fue rota. Una mendiga de 17 años, la Murgui, Margarita, que había encontrado lucrativo hacerse bruja y que casi niña traía y ofrecía niños al diablo, junto con su compañera una tal Lizalda de su misma edad, se puso a denunciar a todas las otras.
Dijo todo, escribió todo con la vivacidad, la violencia, el énfasis español, es dando 100 detalles impúdicos verdaderos o inventados. Lamurgui aterró, divirtió, atrapó a los jueces, los manejó como si fueran imbéciles. Así los jueces confiaron a esta muchacha corrompida, ligera, enfurecida, el terrible cargo de buscar en el cuerpo de los muchachos y de las muchachas el lugar en que Satanás había puesto su marca. Este lugar se reconocía por ser insensible y porque en él se podían clavar impunemente agujas. Un cirujano martirizó a las viejas, Lamurgui martirizó a las jóvenes que habían sido llamadas como testigos, pero que podían convertirse en acusadas si Lamurgui encontraba en ellas la marca satánica. Resulta odioso imaginar a esta desvergonzada convertida en dueña absoluta del destino de estas inafortunadas, clavándoles agujas y con poder para entregar a la muerte esos cuerpos ensangrentados. Lamurgui había logrado dominar de tal modo a Langre que le hizo creer, mientras él dormía en su hotel, en Saint-Pé, rodeado de sus servidores y de su escolta, el diablo había entrado por la noche en la habitación y había rezado una misa negra. Las brujas habían llegado hasta su ventana para envenenarle, pero se habían retirado al ver a Langre bien custodiado por Dios. La misa negra había sido realizada por la castellana de Lancinena, con quien Satanás había hecho el amor en el dormitorio mismo del juez. Podemos entrever la finalidad probable de este cuento miserable. La mendiga odiaba a la castellana que era bonita y que hubiera podido, sin esta calumnia, lograr también cierto ascendiente sobre el galante comisionado. Langre y su colega, aterrados, avanzan, no se atreven a retroceder, levantan las horcas reales en los lugares mismos en que Satanás ha realizado el aquelarre. Esto aterró a la gente. Se sintió que los comisionados eran fuertes y estaban demasiado armados por el brazo del rey. Las denuncias llovieron como granizo. Todas las mujeres formando cola vinieron a acusarse unas a otras. Además se trajo los niños para que denunciaran a sus madres. Langre juzga gravemente que un testigo de 8 años es bueno, suficiente y respetable. El señor D'Espagnet no pudo conceder más que un momento a este asunto antes de dirigirse a los estados de Bearne. Langre, arrastrado por la violencia de las jóvenes denunciantes que hubiera quedado en peligro si no hacían quemar a las viejas, lanzó al proceso al galope, a rienda suelta. Un número suficiente fue juzgado y condenado a la hoguera. Al verse perdidas, estas mujeres decidieron hablar, denunciar. Cuando las primeras comparecieron ante el juez, se produjo una escena horrible. El verdugo, el jusier, los sargentos creyeron que había llegado su último día. La multitud se precipitó sobre las carretas para forzar a las desdichadas a retractarse de sus acusaciones. Algunos hombres les pusieron el puñal en la garganta. Las brujas casi perecieron bajo las uñas de sus compañeras enfurecidas. La justicia se las arregló, sin embargo, para actuar con dignidad. Luego los comisionados pasaron al punto más difícil, el juicio de 8 sacerdotes. La revelación de las muchachas los comprometían en gran medida. Langre habla de las costumbres de estos sacerdotes como hombres que conocen la historia de primera fuente. Les reprocha no solo sus correrías galantes en las noches de aquelarre, sino sobre todo sus sacristanes, sus benedictas o amas de llaves. Llega a repetir chismes, por ejemplo, que los frailes han enviado a los marinos a Terranova y traído diablos del Japón para que les entreguen las mujeres. El clero se conmovió bastante. El obispo de Bayona hubiera querido resistir, no atreviéndose a hacerlo. Se aceptó y designó a su vicario general para que asistiera al juicio. Felizmente el diablo ayudó a los acusados mejor que al obispo. Como el diablo puede abrir todas las puertas, ocurrió que una mañana 5 de los 8 acusados pudieron huir. Los comisionados, sin pérdida de tiempo, quemaron a los 3 que quedaban. Esto ocurrió en agosto de 1609. Los inquisidores españoles que hacían sus procesos en Logroña
No obtuvieron el auto de fe hasta el 8 de noviembre de 1610. Y tuvieron mucho más trabajo que los jueces franceses, en vista del número inmenso, aterrador, de acusados. ¿Cómo quemar a todo un pueblo? Consultaron al Papa y a los grandes doctores de España. Se decidió dar marcha atrás. Quedó entendido que no se quemaría más que a los obstinados, a aquellos que persistían en negar, mientras los que confesaban serían puestos en libertad. Este era el método que ya había salvado a todos los frailes en los procesos por libertinaje. Bastaba su confesión y que hicieran luego una pequeña penitencia. Véase Llorente. La Inquisición, exterminadora de los herejes, cruel con los moros y los judíos, lo fue mucho menos con los brujos. Estos modestos pastores en general no estaban en lucha contra la Iglesia. Los placeres bajos, a veces bestiales, de los cuidadores de cabras inquietaban poco a los enemigos de la libertad del pensamiento. El libro de Lancre se escribió sobre todo para mostrar cómo la justicia de Francia laica y parlamentaria es mejor que la justicia de los sacerdotes. Está escrito con ligereza y al correr de la pluma con mucha alegría. Se siente aquí la dicha de un hombre que ha cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Alegría gascona y vanidosa. Lancre cuenta orgullosamente que en el aquelarre que siguió a la primera ejecución de las brujas, los hijos de éstas se quejaron de Satanás. El diablo les contestó que su madre no había sido quemada, sino que estaban vivas y eran desdichosas. Desde el fondo de una nube, los niños creyeron, en efecto, escuchar las voces de sus madres, que decían de estar en plena beatitud. Sin embargo, Satanás estaba asustado. Se ausentó durante 4 aquelarres, dejándose sustituir por un diablillo sin importancia. Solo reapareció el 22 de julio, cuando las brujas le preguntaron la causa de su ausencia. Él dijo: «He ido a defender su causa ante Janicot, Juanito, nombre que el diablo da a Jesús. He ganado el asunto, y las que todavía están presas no serán quemadas». El gran mentiroso fue desmentido, y el magistrado vencedor asegura que cuando se quemó a la última bruja se vio salir una nube de sapos de su cabeza. El pueblo precipitadamente lanzó piedras contra los animales, de manera que la bruja fue a la vez lapidada y quemada. A pesar de este asalto no se pudo exterminar a un sapo negro que escapó en las llamas, a los bastonazos y a las pedradas, ya que se salvó, como demonio que era, ocultándose en un lugar que nunca se lo pudo encontrar.